Deportes a todo color presenta de 2 a 3 preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Deportes a todo color? Esta es una edición más de 2 a 3 preguntas y hoy, como siempre, tenemos un color nuevo en este canal al que les invitamos, por cierto, siempre a unirse a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y también estamos en YouTube en Deportes a todo color, pero nunca habíamos tenido a alguien que fuera un auténtico ícono de la ONEFA, ícono de los Pumas de la UNAM. Tenemos a Joaquín Castillo. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, Dan, muchas gracias. Un placer, como siempre, dispuesto a platicar un poquito siempre que se trate de fútbol americano. Y un placer estar con ustedes y con la gente que lo sigue. Muchas gracias por la invitación. No, el gusto es nuestro. Te presento a quienes vamos a ser parte de esta entrevista: Alejandro González, Sebastián Castillejo y Jesús Hernández. Y como lo hago con todos nuestros invitados, te voy a dar una garantía de esta entrevista. No sé si va a ser buena o mala, eso nos lo vas a decir al final, pero lo que te garantizo es que nunca, jamás has tenido una igual y que te vas a divertir, eso te lo puedo garantizar, Joaquín. Así que tú me dices, hacemos el primer cuarto de la entrevista, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, por supuesto, adelante. Perfecto, bueno, pues entonces a mí me toca hablar un poquito de tus inicios, pero vamos a hablar un poco de una manera, digamos, anecdótica. ¿Cuándo fue la primera vez que viste un balón de fútbol americano como jugador, Joaquín? Como jugador, Sí. o sea, como jugador ya de una liga organizada, fue en O 1900. antes, No, dime, dime. fue mucho antes, ¿no? Estaba yo creo que tendría 10 años, 8 años cuando agarré el balón por primera vez. O sea, mi padre jugó fútbol americano en el Deportivo Internacional en los años, al final de los años 20. Y bueno, veía yo fotos en los álbumes que tenía él, pero finalmente me regaló un balón de fútbol, yo creo que a esa edad, man, me acuerdo que estaba yo muy chico, como a los 10, 8 años, 7 años. Y bueno, yo, mi experiencia, quisiera ver cómo es eso, porque cuando yo tuve mi primer balón de fútbol americano en mis manos, digo, allá lejos tengo uno, pues digo, hoy tengo las manos muy grandes y me cabe, pero ¿cómo era para ti tocar la sensibilidad con un balón de cuero de cerdo, de piel de cerdo? Y sobre todo de fútbol americano. O sea, tuve primero un balón de fútbol americano que un balón de fútbol soccer o de cualquier otra cosa. Y bueno, fue una sensación extraña porque primero lo que te pregunta es cómo se avienta esto, ¿no? Cómo lo lanzas. Y bueno, si tienes a alguien que más o menos te dé las indicaciones precisas para que lo hagas, no vas a tener problema. Lo que pasa es que además en aquel entonces, los balones no había balones chiquitos, eran puros balones grandes del tamaño oficial. Entonces, pues con esos empezábamos a jugar, a pesar de que eran demasiado grandes para la edad en que empezábamos a tocarlos, a sentirlos. Perfecto, Joaquín, te saluda Jesús Hernández. Ahora yo quisiera preguntarte, ¿cómo fueron tus inicios? Bueno, para empezar, ¿por qué te dicen coach? Pues no sé, fíjate que no sé, es una anécdota. Bueno, yo coaché desde que empecé a jugar en Liga Mayor. Normalmente los que jugábamos en Liga Mayor ayudábamos a los head coaches de intermedia, perdón, a los head coaches de intermedia los ayudábamos, mientras nosotros jugábamos los ayudábamos también con la intermedia, inclusive con la juvenil en algunas ocasiones. Entonces, pues casi toda mi Liga Mayor participé como entrenador ayudando a Mario Revueltas en el equipo de arquitectura. Y después, posteriormente, fui asistente con Manuel Neri en el equipo de Cóndores en 1972, esa temporada. Después, en 73-74, estuve también como parte del staff de coacheo de Hilario Cancé con Águilas Reales. Y después, pues, tuve prácticamente toda la infancia de mi hijo en Gamos, en las categorías infantiles, coachándolo. Entonces, fui inclusive hasta coordinador ofensivo del equipo de él y coordinador ofensivo de toda la organización de Gamos en esos años. Entonces, pues no sé, y cuando llegué, bueno, ya que estaba yo en TV Azteca, pues las personas que estaban conmigo eran bastante más jóvenes que yo, y de ahí empezó lo de coach y coach y coach, y se me quedó. Porque tengo entendido, ya me corregirás tú, que no, en tu carrera no fuiste
head coach como tal de algún equipo? No, nunca fui head coach de ningún equipo. Por eso te digo, se me hacía extraño, pero bueno, gracias por aclarármelo, no solamente a mí, sino a todos los que nos están viendo. Sí, no, me gustaba más jugar que coachar. Excelente. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches. Un honor tenerte aquí en Deportes a Todo Color. Y como te das cuenta, en este primer cuarto de esta entrevista, estamos haciendo un poquito del porqué o los inicios, recordando pues prácticamente cómo es que nacen las cosas. Y a mí me toca hablar de los medios de comunicación, que por ahí vemos en tu chamarra, que por cierto se ve muy calientita, que está TV Azteca Deportes, pero ¿cómo inicias en los medios de comunicación? Mira, fue muy curioso. Yo, cuando salí de jugar, esto fue en 1969, y empecé a jugar fútbol, soccer, en un equipo en donde participaban también conmigo los hermanos de Raúl Orbañanos. Y esto fue en 70, 71, 72. Y empezaron por medio de Raúl Orbañanos a buscarme a mí, ya que hacía poco que salía yo y José Ramón Fernández estaba buscando gente que hubiera participado en el deporte y para que fuera también parte del equipo de transmisiones de fútbol americano de TV Azteca. Y bueno, así empecé, man. Los hermanos llegaron y me preguntaron, ¿no te interesaría participar narrando la NFL en aquel entonces era Canal 13? Yo le dije, claro, por supuesto. Yo no tenía ni idea de lo que era estar frente a una cámara, pero bueno, yo dije, pues a mí me parece ideal, me gusta, conozco el deporte y bueno, lo demás pues ya se me irá dando poco a poco, ¿no? Y así empecé, man, así empecé, tuve una cita en TV Azteca, fui con José Ramón, él me recibió muy atentamente, muy amable, pues, platicamos un poquito del deporte y me llamó un muchacho, Horacio Argüelles se llamaba, él dijo, oye, a ver, hazle unas pruebas a Joaquín, a ver cómo está, a ver, siéntalo ahí en el estudio. Me sentaron en un estudio, en una cabina, me ponen unas escenas de algún juego. Entonces yo empecé pues más que a narrarlo, a platicarlo, todavía no tenía ninguna experiencia. Y así empecé, mano, así empecé. Y yo creo que a la siguiente semana, de inmediato empecé a narrar con Alejandro Lara Licea y con una persona que se llamaba David Crump, que eran los dos que estaban en ese momento. Y hay algo muy importante en esta parte. En tus inicios del fútbol americano nos platicabas que por ahí de los 8 o 10 años tienes el primer contacto con un balón y de ahí nace este sentimiento, ¿no? Pero en algún punto de tu vida, llámese en la infancia, llámese jugando para los Pumas, llámese cualquier momento, ¿te imaginaste que por el hecho de ser una gran figura, un ícono en los Pumas, te dieran la oportunidad de estar en los medios? No, la verdad, Alejandro, no, nunca me pasó por la cabeza. O sea, me gustaba mucho ver los juegos por televisión. Bueno, inclusive en aquel entonces no se veía mucho el profesional de la NFL. O sea, cuando yo estaba jugando en Liga Mayor, lo único que veíamos era el juego, por ejemplo, de colegial de Army-Navy, que se lo veíamos prácticamente todos los años, pero no veíamos mucho fútbol. O sea, no había mucho fútbol todavía en la TV. Entonces, no me pasó por la cabeza jamás que yo pudiera estar metido en esto de la televisión. Yo estudié arquitectura, no estudié comunicación ni nada de eso. Y bueno, fue algo que se dio por circunstancias especiales, a lo mejor porque había jugado, a lo mejor porque, ¿sabes qué? Yo creo que algo bien importante, Alejandro, que en aquel entonces, sinceramente los que jugábamos fútbol éramos conocidos en esta ciudad o en este país. El fútbol soccer tenía prácticamente, y el fútbol americano, la misma difusión, se nos daban los mismos espacios en la prensa, en la televisión, toda la gente te conocía. Yo creo que de alguna manera, pues eso fue lo que catapultó mi carrera en la televisión, ¿no? En aquel entonces, los que jugábamos, sobre todo en Politécnica y en la universidad, pues éramos gente que nos conocían, no solamente en la universidad en la que estudiábamos, sino en todo el país, precisamente por esa difusión que se le daba a este deporte, ¿no? ¿Qué tal, coach? Te saluda Sebastián Castillejo. Y sí, tienes toda la razón. Simplemente me llevo a recordar esas películas del cine de oro, bueno, ya finales casi. Por ejemplo, cuando los hijos se van, la película inicia con el boom que era el juego de fútbol americano entre los Pumas y los Burros. Era todo un boom, algo que se ha perdido desgraciadamente. Pero ahora yo quiero que me cuentes
¿cómo fue un día en específico, y te lo voy a decir, el 5 de agosto de 1978, para Joaquín Castillo como aficionado, ver el primer juego oficial de NFL en México, en el que hoy conocemos como Estadio Azul? ¿Cómo lo viviste? Sí, bueno, pues fue un evento muy especial para nosotros. Oye, espera, nada más déjame decirle a Jesús, que ahorita me acaba de hablar un pupilo, que me dice, oye, tú fuiste coach de juvenil y me entrenaste en el equipo de Aguilitas, y tienes razón. Fui head coach del equipo de juvenil, que era en las Aguilitas, creo que era de veterinaria, fue, hijo, man, ¿en qué años? En 73, debe haber sido 74. Y sí, yo estuve de head coach de ese equipo de juvenil, pero bueno, se me había pasado y se lo agradezco mucho a mi estimado corredor que le decía la varilla, que era un estupendo jugador. Muchas gracias. Y bueno, nada más, Jesús, para comentarte esto. Bueno, con relación a la pregunta que me haces, Sebastián, mira, pues fue algo que no esperábamos. O sea, todos nos imaginábamos que en algún momento, y lo deseamos de verdad, pensando que en algún momento podríamos tener la oportunidad de ver un juego de fútbol americano de la NFL aquí en este país, pero no lo sabíamos qué tan pronto iba a ser. Y bueno, cuando te anuncian y te dicen que va a venir estos dos equipos, pues fue algo emotivo y sin duda, pues fue algo que nosotros, pues lo recibimos con mucho entusiasmo. Y bueno, yo fui con unos amigos y con mi esposa, que era mi novia en aquel entonces, y no, que mi novia ya era mi esposa, que me ha acompañado a todos los juegos. Entonces, pues sí, participamos en él, y la mera verdad que fue un evento significativo y además un evento importante también para la NFL por esa difusión que se le daba a este deporte dentro de este país. Originalmente, años antes íbamos a tener otro juego, que curiosamente, y es a lo que voy, parece que el Estadio Azteca está maldito en ese sentido, por lo que pasó más recientemente y porque el primer juego iba a ser en el Estadio Azteca entre Detroit y las Águilas de Filadelfia en el 68, y por causas de fuerza mayor, evidentemente la tensión que se vivía en ese año específico, el juego no se llevó a cabo. Estas desilusiones o todo esto, ¿cómo fueron para un aficionado tan de hueso colorado a la NFL? Pues fíjate, te voy a ser sincero, Sebastián. Yo era muy aficionado a la NFL, pero era más aficionado al fútbol americano colegial de México. Eso era lo que más me atraía. Y como que ahí, pues desfogaba yo todas mis angustias y mis preocupaciones y mis ansiedades. Entonces, si no había fútbol americano profesional en México, pues no me preocupaba tanto. ¿Por qué? Porque de todas maneras lo veíamos lejano, ¿me explico? O sea, no era muy fácil que viniera ese deporte a este país, a pesar de que nosotros lo deseábamos. Pero bueno, ya te digo, el hecho de ir a los estadios aquí en México, ver el colegial y que me apasionaba, iba yo a los juegos de intermedia, de juvenil, iba yo a todo el fútbol americano de esta ciudad, y la mera vez que con eso yo me conformaba, y bueno, si llegaba, qué bueno, pero pues si no llegaba, como es algo que no puedes controlar, pues no me preocupaba tanto. Imagínate, Sebastián, en ese partido estaba el hoy que es abuelo de Arch Manning, que está jugando en la preparatoria, porque Archie Manning, papá de Eli y de Peyton, vino con los Santos de Nueva Orleans a jugar contra las Águilas de Filadelfia de Ron Jaworski, en tiempos que Filadelfia era uno de los mejores equipos que había en la conferencia nacional. Pero bueno, me voy a salir tantito del script, voy a hacer un audible, como decimos en el fútbol americano, y quiero preguntarte algo que me llamó la atención de todo esto. Obviamente tú has visto 1000 veces a John Madden. ¿Sería correcto decir que tú eres el John Madden mexicano? Digo, nada más falta un juego de video de Joaquín Castillo, o ¿cómo lo ves? El John Madden mexicano, pues yo estoy bastante más delgado que John Madden, ¿eh? Y bastante, bueno, no sé si mucho, pero más bajito que él. Pero bueno, pues es una pregunta interesante, cara. Imagínate, porque además sería yo mucho dinero, Dan. Sí, totalmente, pero imagínate el juego El Castillo de fútbol americano de la UNEFA, un juego de video y ahí con tu foto, sería una iniciativa interesante. Y ahorita que preguntó Jesús y que preguntó Alejandro, es algo que digo, quiero ponerlo en la mesa a ver qué pasa. Bueno, vamos a pasar al segundo cuarto, Joaquín. Oye, ya. Además, con la cantidad además lo que es ahora para los niños un Madden, mano, es impresionante. O sea, y sobre todo con esto de la pandemia, todavía más, porque no salen de las casas, se la pasan jugando esto.
Sí, es impresionante. Sí, Y sí, sí. Alejandro, digo, ahorita no está en esa locación, pero tiene su silla de gamer y sabe perfectamente de lo que... Sí, sí, ahí la tiene. Entonces, Alex, digo, voy a salirme un poco del script, pero ¿cómo es jugar Madden para ti, eh? Pues mira, lo único que te puedo decir es que no estás para saberlo ni nosotros para contarlo, Joaquín, pero aquí Dan Friedman fue nuestro profesor en las clases de fútbol americano 1 y 2. Él hizo que nos enamoráramos del fútbol americano y gracias a él tengo atrás de este telón, desde el Madden 2016 que lo pude conseguir hasta el 20, del 21 todavía no hay recursos para sacarlo, pero es una experiencia que literalmente te hace ponerte en los zapatos del jugador que estás controlando. Sí, bueno, yo te creo, ¿eh? Nada más que, te voy a ser sincero, mis nietos me apalean los dos. Uno tiene 13 y el otro tiene, creo que 8, 9 o 10. Y sabes que me ponen unas palizas, entonces normalmente no me gusta mucho jugar con ellos. Prefiero verlos jugar. Bueno, pero yo digo que en el campo de juego el que apalea es otro. Eso seguramente. Pero bueno, ahora sí, vamos a regresar al plan de juego. Si les parece, Alejandro, Sebastián y Jesús, vamos al segundo cuarto y vamos a hablar de una sección que hemos hecho bastante con nuestros invitados. Hemos entrevistado a varios personajes de diferentes deportes y esta sección la usamos con todos. Se llama compras, vendes o lesionas. Es una metáfora, Joaquín, no queremos que lesiones a nadie, pero te vamos a presentar una tercia de gente que trabaja en medios de comunicación de diferentes canales. Y tú vas a decir, en tu gusto, al que prefieras lo vas a comprar y nos vas a explicar por qué. Al segundo lugar, vender. Y al que no te guste tanto, lesionar. Obviamente, insisto, es un juego y es una metáfora. No queremos realmente que lesiones a nadie. Pero a mí me toca empezar con ESPN. Y tener tres personajes que están ahí. Uno de ellos trabajó con Tiro como Ciro Procuna, Eduardo Varela y John Sutcliffe. ¿Qué nos puedes contar de ellos? ¿Cómo los calificas? ¿Cómo los califico? Ay, Varela lo calificaría yo con un 9. A mí me parece bastante bueno Varela. A John Sutcliffe lo vendería yo de inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué, Joaquín? No me preguntes por qué. Y bueno, Ciro le pondría yo a lo mejor un 7. Ok, perfecto. Entonces, sería comprar a Eduardo, sí. vender a Ciro y lesionar a John Sutcliffe. Bueno, perdón, sí. Así, exactamente como lo estás diciendo, así sería. Perfecto, buenísimo. A ver quién sigue. A ver, Joaquín, ahora vamos con otros comunicadores expertos en fútbol americano, pero ahora trabajan en Fox Sports. Tenemos a José Pablo Coelho, Ernesto del Valle y a Juan Carlos Vázquez. ¿A quién compras, a quién vendes y a quién lesionas? A José Pablo Coelho lo compro. A Ernesto lo vendo y a Juan Carlos Vázquez lo hiero. Pero, fue tu compañero, ¿no? Pues sí, pero pues no importa. Prefiero a los otros dos. Ahora, dime una cosa, Joaquín, porque acá, digo, mis compañeros, y Dan, no van a dejar mentir, a los que les gusta ver mucho el fútbol americano, que son aficionados en Hueso Colorado, te dicen, a la mayoría de los que les preguntas, es que si yo pudiera ver la NFL en inglés o ESPN en inglés, yo lo haría. Yo mutearía cualquier canal que tú me digas de México. ¿Tú crees que de plano hay esa crisis en cuanto a comunicadores de NFL acá en México? No, yo creo que actualmente no, ¿eh? Yo creo que ahorita tenemos gente capaz en cualquiera de las televisoras. Por ejemplo, digo, no lo nombraste, pero para mí Pablito Viruega se me hace excelente. Yo creo que es el mejor analista que hay en este momento. Después de Joaquín Castillo, yo creo. O sea, Pablito Viruega es un tipo que conoce el deporte y es una persona que lleva un ritmo muy adecuado, no necesita gritar, no necesita hacer espavientos para que la gente entienda lo que él dice, y creo que lo dice muy claro. Entonces, Pablo sería uno de esos. Yo creo que José Pablo también es una persona que tiene buen ritmo, sobre todo para la narración, igual que Varela.
Y entonces yo creo que hay gente capaz. Posiblemente, a lo mejor, mira, no es que quiera yo pensar que lo que hago es más difícil, pero yo creo que en el tema de los analistas sí está un poquito más rezagadón. O sea, yo creo que hay narradores, hay muchos, analistas hay pocos. Fuera de Pablo, yo no veo a ninguno, a ningún otro que tenga esas habilidades. Ahora, en esta tercera oportunidad, dijeran en el fútbol americano, vamos a hablar de Televisa. Y te voy a poner a 3 personajes. Enrique Burak, Toño de Valdés y Pepe Segarra. ¿A quién compras, a quién vendes y a quién lesionas? No, ahí sí, fíjate que a Toño sí lo compraría, a Pepito lo vendería y bueno, y a Burak lo heriría yo. Ahora, en esta parte, para mí, en lo personal, siento que Toño de Valdés, Enrique Burak y Pepe Segarra han sido referentes en el hecho de la narración y el análisis del fútbol americano, que muy pocas personas son las que tienen, digamos, ese feeling para, no sé, adivinar jugadas o para narrar de manera correcta un partido de NFL hablando en español, porque queda claro que en inglés, pues mucha gente nace con ello, ¿no? Es su deporte. Pero ¿cómo es trabajar con personas que son, digamos, el estandarte para muchos en la narración del fútbol americano? Mira, yo creo que Toño es una persona que tiene muchos años en el medio y Toño sin duda es un referente en este deporte y no solamente en este deporte, ¿no? Y yo creo que, bueno, ellos tres tienen ya muchos años trabajando juntos y el concepto no lo han cambiado, sigue siendo exactamente lo mismo y sobre todo lo más importante para que un equipo tenga eso, tenga conjunción, tenga unidad, tenga ritmo, pues necesitas trabajar mucho tiempo con tus compañeros. Entonces yo creo que Toño, tanto Toño como Pepito Segarra, pues son gente que, y bueno, también Burak, son gente que ya hace las cosas muy bien, saben exactamente qué es lo que tiene que hacer cada quien, sus obligaciones, entonces así es muy claro. Ahora, ¿sabes qué? Yo siento que para narrar el fútbol no se necesita verlo jugado, pero sin embargo, para analizar el fútbol, creo que sí se necesita verlo jugar, o por lo menos haber participado en el mismo, ya sea como coach o como... Pero eso es lo que te da la diferencia de una persona que nunca lo ha jugado y de las personas que lo han jugado. Y esa sensibilidad que necesitas, sobre todo para cuando hacen el análisis, buscar exactamente lo que la gente no está viendo en la televisión, o sea, lo que tú le puedas sacar al juego, eso es lo más interesante y es lo más complicado. Y eso te lo da pues el haber participado, el haber estado en el campo y el haber estado sufriendo de los golpes. Por ejemplo, mira, yo he sido una persona que nunca me ha gustado criticar nunca a ningún jugador de la NFL. Creo que nosotros no somos ni tenemos la capacidad para hacerlo porque son gente de muchísima calidad. Y sin embargo, hay comunicadores en México que se la pasan hablando hasta mal de repente, hasta mal de algún jugador por algún problema o por algún defecto que hizo, por alguna mala jugada. Entonces, esto no cuando tú lo has jugado, o sea, esa sensibilidad te la da eso. O sea, yo no puedo criticar a una persona que juegue este deporte ni decir que le da miedo o que hizo una jugada porque le dio miedo. Entonces, yo sé la diferencia que veo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el caso de Toño, Burak y Pepe, ninguno de los tres jugó, ¿eh? Entonces yo sí siento que los dos, tanto Burak como Toño Valdés, lo que sí tiene es mucho ritmo en la transmisión, conocimiento de lo que es la NFL, o sea, lo que leen en los libros, en la información que te llega, sobre todo ahora que tenemos tanta. Y Pepito Segarra, pues él se dedica nada más a hacer historia de los jugadores. Y eso es mucho más sencillo para lo que él hace, no se mete en problemas ni en hablar técnicamente del deporte, ni nada de eso. Entonces, pues yo sí creo que ellos tres son referentes de este juego, sobre todo por tantos años que ya van trabajando juntos. Bueno, pues ya nos hablaste de los referentes de enfrente, pero ahora vámonos con los referentes tuyos. Vámonos con los personajes de televisión azteca, anteriormente conocida como Imevisión. Y justo quiero que me digas a quién comprarías, a quién venderías y a quién lesionarías entre Pepe Espinosa, Enrique Garay e Inés Sainz.
No, pues yo compraría a Inés Sáenz, man. Compraría a Inés, vendería a Pepe y iría yo a Enrique. Bueno, mientras sea una lesión de compas no pasa nada, ¿no? Entonces, Sí. todo bien. Oye, te lo tengo que decir. Yo todos los Super Bowls que he visto en mi vida, salvo el último, los vi en Televisión Azteca. Y tengo pegada esa canción de Somos Azteca 7, el canal del Super Bowl. ¿Cómo es para ti justamente pasar de ser el canal del Super Bowl a no transmitir ni un partido en este año? Sí, bueno, imagínate, Sebastián, estoy sin chamba, man, además. Entonces, sí, bueno, fue algo, además algo que no esperábamos. Digo, este año cumplía yo 46 años en TV Azteca. Yo empecé en 1974. Y bueno, hubo un año nada más que dejamos de transmitir, o sea, no se transmitió la NFL por televisión abierta. No me acuerdo qué año fue. Pero todos los demás nunca había faltado, ni nunca habíamos fallado nosotros como comunicadores de este deporte a nivel nacional. Entonces sí fue algo, pues no sé explicarte, todavía no me acabo de reponer del impacto bueno, porque además ni siquiera me dijeron, ¿eh? Yo me enteré por otros lados de que no iba a haber fútbol. Finalmente yo fui el que tuve que hablar a ver qué pasaba y sí fue un golpe duro para mí, me imagino que también fue para Enrique Garay, como para los chavos jóvenes que acaban de llegar. Inés no tiene tanto problema porque Inés se maneja diferente, ella está contratada de otra manera por TV Azteca, o sea, ya no le falta, pero bueno, sí va a ser complicado y todavía no llegamos en el momento de los playoffs y el Super Bowl, que eso es donde nos va a afectar más y donde nos vamos a lastimar más nosotros, que además de que es nuestro trabajo, pues es nuestra vida, mano. La mera verdad es que el fútbol americano ha sido mi vida y sí es difícil y poco agradable y lo que está pasando. Escuchando otras entrevistas de otros personajes de Televisión Azteca en el área de deportes, que antes era el ícono, la meca de los deportes en México, desde el 2008 que Espectáculos empezó a hacer cargo de la transmisión de deportes y en específico en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, parece que desde ahí fue la debacle. Ahorita no tuvieron ni la decencia, y perdón que lo diga así, pero de comunicarte a ti la figura, como lo es el coach Castillo, de que no iban a tener fútbol americano esa temporada. ¿Has pensado en salir, en abandonar, en buscar un aire nuevo? Pues mira, fíjate que es increíble, ¿no? Después de tantos años, me es difícil pensar en trabajar en otra empresa. Pero bueno, sin duda, si el ofrecimiento es interesante y yo soy un profesional y de esto vivo, man, entonces, por supuesto que lo aceptaría yo. Y pero sí, no sé, man, no puedo explicarte qué es lo que siento porque realmente sí fue una cosa difícil y muy, muy complicada. Y no, y digo, se entiende, Joaquín, y obviamente pues cuentas con la admiración, así tal cual, de todos nosotros. Y cuando hablábamos nosotros en las clases que menciona Alejandro, pues obviamente yo les hablaba oigan, ustedes aspiren a ser como los mejores de los comunicadores de fútbol americano. Ustedes pueden ser el próximo Toño de Valdés, ustedes pueden ser el próximo Joaquín Castillo, ustedes pueden ser el próximo Álvaro Martín, ¿no? Y lo decía porque así es. O sea, Pepe Espinosa, yo lo he dicho 1000 veces. Para mí es el mejor narrador de fútbol americano que ha tenido este país y estuvo Von Rossum también y a otros de los que no te preguntamos. Pero esta sección tenía como un poco ese plan, ¿no? En el fútbol americano, una enseñanza que te dan es a sobreponerte a cosas así. Mi pregunta tal cual sería... ¿qué sigue para Joaquín Castillo? ¿Cómo sobreponerse a esto? Porque la verdad veo tus fotos atrás y digo, me queda muy claro que si hay un hombre con carácter y con personalidad para salir de este tipo de cosas, eres tú, Joaquín. ¿Qué sigue? Pues mira, te voy a ser sincero, Dan, yo soy arquitecto de profesión y toda mi vida trabajé como arquitecto, ¿eh? O sea, mi profesión la llevaba yo paralela con la televisión. Tenía yo una empresa, una constructora, entonces nunca tuve
ningún problema referente a la cuestión económica y cuestión de trabajo, pero desde hace 7 años cerré mi empresa y me quise dedicar por entero a la televisión. Y la mera verdad es que, digo, nunca pensé que me fuera a pasar esto. Pero sin duda digo, el deseo de seguir, por lo menos, pues, digo, ¿qué te diré, man? Lo que te hace esta profesión es estar siempre en contacto con el fanático y con la gente. Eso es lo más agradable. Y finalmente, a mí, eso es lo que me falta, cara. Yo, por ejemplo, estoy haciendo unas capsulitas, o estoy haciendo unos videos, y la mera verdad es que los hago pues, para mantenerme y para que la gente siga escuchándome, pero sin embargo me falta eso, o sea, me falta el estar más en contacto con la gente, el poder transmitirles mis impresiones de lo que es este deporte, y de verdad era muy apasionante para mí domingo a domingo estar en contacto con el público y estarle pues dando las experiencias que uno pues les puede aportar, ¿no? De este deporte tan bello y tan apasionante. Pero bueno, sin duda, digo, no estoy tampoco casado con esa televisora y yo espero que esto nada más sea por este año, que haya sido realmente un problema, pues un problema económico de la empresa, que no es fácil ahorita ni para Televisa ni para TV Azteca la situación que estamos pasando. Y bueno, esperemos que el año que entra pues podamos seguir pues en contacto con la gente en TV Azteca, ¿no? Espero que así sea y yo tendría todavía la experiencia de una velita por ahí que tuviéramos los playoffs y el Super Bowl. Pues mira, hablando de eso, el año, si no estoy mal, si no me falla la memoria, fue 2003, aquel Super Bowl entre Patriotas y Panteras de Carolina, que se jugó en Houston, el que no hubo televisión abierta, ya con Pepe Espinosa justamente en Fox Sports. Entonces, según yo fue ese año. Pero bueno, justo por eso, por las experiencias con el público, queremos pasar a una sección diferente. Tú viste la serie de Los Años Maravillosos y el personaje de Kevin Arnold, ¿no? Que le iba a los Jets de Nueva York. Ahí él en primera voz contaba sus experiencias de su vida. Entonces queremos hacer una nueva sección llamada así, Los Años Maravillosos, en donde tú nos cuentes no lo que se sabe. O sea, todos sabemos tu trayectoria con Puma, no te quiero preguntar algo que se sabe, sino una anécdota de ciertos momentos de tu trayectoria y cada quien vamos a nombrar una de ellas. A mí me tocaría empezar con los Pumas Dorados de la UNAM, con aquel bicampeonato, si no estoy mal, años 66 y 67, que por cierto coincide con el primer Super Bowl. O sea, son años muy icónicos tanto para el fútbol americano nacional como para la NFL. ¿Qué anécdota hay de eso que no se sepa, Joaquín? Híjole, pues no hay muchas, mano. Realmente teníamos un gran equipo y bueno, venía yo de unos años malos del equipo de universidad. O sea, como yo llegué en 1964, el equipo realmente estaba mal. Habían perdido un año antes, creo, con el Poli 41-0. En fin, o sea, tenía muchos problemas el equipo. Todavía está el Tapatío Méndez. Y a mí, la mera verdad es que tengo una anécdota que a mí me ayudó mucho, sobre todo en esos años, más que en 66, 67, en 64, en el juego contra el Poli Guinda, estábamos para ganar el partido y a mí me interceptaron el pase para ganar el juego. O sea que perdimos el juego porque ahí me interceptaron. Y en esa ocasión el coach Méndez, que para mí fue una persona muy importante en mi carrera como deportista, me bajó del camión ya en los vestidores en CU, me bajó el camión y me llevó o sea, a un lugar así donde estábamos platicando solos y empezó a platicar conmigo, man, para sacarme ese problema que traía yo de ese fracaso en ese juego. Y a partir de ahí mi vida como jugador fue otra. O sea, pues crecí mucho y gracias a las palabras que él tuvo conmigo en esa ocasión. Y bueno, ya 66, 67, pues, yo qué te puedo platicar, hermano, yo creo que la única anécdota es que en esos años, es increíble, pero el equipo más fuerte de la temporada junto con los Pumas era el equipo de Chapingo. O sea, ni siquiera los dos equipos del Politécnico.
Y es extraño porque pues, todo el mundo pensaría que los campeonatos los jugamos en Puebla Universidad. Y realmente ese año el equipo, a vencer el equipo de Chapingo, un equipo que venía jugando junto desde juvenil. Y entonces sí fue rara esa temporada por eso únicamente. Otra cosa es que no hubo clásico, o sea, en 66 no hubo clásico. Esa también fue pues una situación también complicada que siguen viviendo ahora los muchachos actuales del fútbol americano. O sea, el clásico siempre había sido una parte muy importante de nuestras temporadas, porque es un juego que ni siquiera intervenía en el campeonato, pero un juego de mucha tradición, un juego que lo esperábamos los jugadores con muchas ansias, y sin embargo no se dio. Y bueno, esa fue una parte también importante de esos dos años. ¿Y qué otra sería? Pues mira, yo creo que hay una en la selección mexicana de 1967, fue contra la Universidad de Tarleton. Y los quarterbacks éramos Edgar Santoyo y tu servidor. Y yo empecé como titular ese partido y después nos cambiaban, creo que jugábamos un cuarto él y un cuarto yo. Y cuando estuvimos para anotarle al equipo de Tarleton, el coach de la selección, que era Manuel Neri, sacó a Edgar Santoy y me metió a mí en zona de gol para anotar, para que yo anotara, caray. Entonces, dijo, pues mira, tú obedeces lo que te manda el entrenador y entramos y anotamos. Pero eso a mí se me quedó muy grabado porque los que habían llevado esa ofensiva era Edgar Santoyo y prácticamente el equipo de Chapingo. Pero bueno, esa fue una anécdota que yo la recuerdo. Además, yo tuve una amistad con Edgar muy buena, todavía nos vemos y nos saludamos con mucho afecto y con todos los jugadores de aquella época de Chapingo, pero bueno, es para mí posiblemente la anécdota más ríspida, ¿no? Se podría decir porque sí es una situación que no la crees, que te metan a ti porque pues, eres parte del equipo Los Pumas para ganar el juego, pero bueno, así fue, y no lo ganamos porque nos ganó Tarleton, no me acuerdo cuál fue el marcador, pero bueno, es la única anécdota que me puedo acordar muy clara. Y las otras son de la novatada, pero esas no te las puedo platicar. Ok. Digamos que estamos todavía en horario familiar. Espero que esta sea la razón. Oye, Joaquín, cuando alguien habla del bicampeonato de Pumas, así lo suelta y dice bicampeonato de Pumas en el imaginario colectivo, supongo que hoy en día el 90% piensa en el bicampeonato de Hugo Sánchez con el fútbol soccer, ¿no? Pero es eso, o sea, en tu época, pues, el equipo de fútbol de Pumas, pues, si existía no era relevante, ¿no? ¿Cómo es ese cambio de que hoy en día a la gente le dices Pumas y piensa en el equipo de fútbol y no en el de fútbol americano? Sí, y además, pues para todos los que fuimos jugadores del equipo universidad, o sea, no sé cómo explicarte la sensación que tenemos, porque hay muchas cosas, Dan, que se han hecho dentro del ámbito universitario que no nos han parecido las indicadas, por la tradición, por los años, por lo que ha sido el equipo de la universidad para la universidad, el equipo de fútbol americano, en donde pues, es realmente el equipo más representativo de la universidad a nivel amateur y en cualquier deporte, el fútbol, soccer, pues no es ni siquiera parte de la universidad en sí. Y sin embargo se han hecho cosas como, por ejemplo, adentro del vestidor de los Pumas de soccer, pues estaban los títulos que tenían, una serie de fotografías y cosas, y o sea, el de los Pumas no existía, los Pumas de americano. Si tú subes al Palomar, por ejemplo, pues hay un área para exjugadores en donde las butacas tienen los nombres de los jugadores, por decirte Enrique Borja, Carlos Reynoso, y para nosotros no ha habido nunca nada. Entonces son situaciones que se han dado complicadas, en donde ha habido ciertas situaciones un poquito ríspidas con las autoridades precisamente por eso, porque no se le ha dado al equipo de Liga Mayor de los Pumas el lugar que merece, tanto en el estadio como en la misma universidad, ¿no? En donde se difunde tanto el equipo de fútbol, soccer y el fútbol americano no tanto. Entonces, yo no viví estas épocas, o sea, las épocas que yo viví, pues,
A nosotros nos conocían en la universidad y en mi escuela en particular, como no conocían a ningún equipo, a ningún jugador de fútbol soccer, ¿no? Era impresionante. Y entonces es complicado cuando ves sobre todo a los muchachos que se sienten, pues, como que los hacen a un lado, ¿no? Pero bueno, es una situación que se ha dado porque es un deporte que de alguna manera, no sé qué tanto, pero ayuda económicamente a la universidad, porque por la renta del equipo, en fin. Pero sí es una situación complicada y no sé cuándo se va a corregir, ¿eh? Porque hasta la fecha, pues nunca se ha logrado lo que se ha solicitado a las autoridades precisamente para eso. Mira, lo mejor que hemos hecho fue poder poner el busto del coach Tapatío Méndez en el estadio. Y creo que hay una placa del equipo de los Cóndores también en el estadio. Y no sabes qué problema para que nos permitieran hacerlo, pero finalmente se logró. Y es más, te quiero decir que no sé qué año fue, se solicitó a las autoridades que el equipo del Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria se le nombrara el Estadio Olímpico Coach Roberto Tapatío Méndez y no lo aceptaron. Entonces el nombre se le dio al Estadio de Prácticas de CEU. Entonces, pues sí ha sido una situación difícil, complicada, pero pues es algo que nosotros como exjugadores, hay una comunidad grande de exjugadores, la Hermandad Puma, pero no hemos podido todavía conseguir, sobre todo que algunos elementos, como son los campeonatos del equipo de la universidad, estén plasmados ahí en el vestidor pues del equipo de fútbol soccer también, ¿no? Que podría ser el vestidor de los dos equipos. Ok, Joaquín, ahora, después de todo esto que nos estás contando, yo quisiera preguntarte más allá de los directivos y de la falta a la mejor de difusión o de reconocimiento que tú sientes que tienen, que me contaras o que nos contaras a todos sobre un reconocimiento que recibiste, corrígeme si estoy mal, en 2016 de la Hermandad Puma. ¿Estoy bien en ese dato o me equivoco? No sé, mano, ¿cuándo habrá sido eso? Perdón, Jesús, no Porque me acuerdo. yo lo vi que fue en el 2016 y hasta posaste con una placa o un reconocimiento de algo ¿En el que estadio? decía la Hermandad Puma. ¿Pero fue en el estadio o dónde fue? No recuerdo, no sabría decirte, por eso yo te preguntaba. Bueno, pues es que, hijo, man, mira, me dieron uno de la Hermandad Puma como el mejor quarterback de los años 60. Y pues nada más, no me han dado otro, sinceramente. Otro que me han dado, pero no fue de la Hermandad, fue ¿cómo le llaman? El equipo de animación de los Pumas, que todavía estaba Palillo en el mismo, y sí me dieron una placa bastante grande, pero son los únicos, sobre todo, que me hayan dado. La Hermandad Puma realmente no me ha dado más que eso, fue nada más un diploma como el mejor quarterback de los años 60. Ahora vamos a trasladarnos al año de 1964, en donde por ahí en alguna de tus fotos estoy viendo la foto prácticamente icónica que te toman en aquellos años. Te nombran novato del año. 2 años después, en el 66-67, el bicampeonato. Y hay unas entrevistas en donde mencionas que literalmente con una humildad que en verdad yo nunca había visto, dices que es difícil expresarte de ese año y del reconocimiento que te dan como novato por personajes como Omar Méndez, como Leo Lino, como Igor Romero, que dices que también son figuras en el equipo en donde tú estabas. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar en estos años maravillosos de novato del año en el 64? Sí, mira, fue un año, te decía yo, fue un año complicado porque solamente le ganamos a Chapingo ese año. Perdimos con el Poli Blanco, perdimos con el Poli Guinda, pero le ganamos a la selección del Poli. Si no me equivoco, fue el 22 de noviembre, le ganamos 18-14, fue un partido muy emocionante con un estadio lleno. Y yo es la anécdota más padre que tengo de esa temporada, porque inclusive salimos en hombros, caray. Y fue el último año del coach del Tapatío Méndez. Entonces fue un año, sobre todo fue un juego emotivo por eso, porque él se despidió de nosotros en medio tiempo,
le ofrecimos el juego a él, entonces salimos muy motivados. Entonces, te digo, fue para mí fue un momento muy importante, bueno, para todos nosotros en el equipo, porque pues después de tantos años de no ganarle al Politécnico, ese año se le ganó a la selección y todavía en ese año no estaba ni Leonardo Lino, Omar Méndez ni siquiera jugaba de corredor, Omar Méndez jugaba de córner. A Omar lo cambiaron después, no me acuerdo si fue en 65, 66, pero sí había jugadores muy importantes, estaba José Luis Villela, estaba Jorge Mercado, o sea, jugadores, estaba la Araña González, estaban, o sea, jugadores importantes, ¿no? En aquel momento de los Pumas. Y la mera verdad es que cuando llegas a un equipo como este, con ese nombre, con esa historia, como novato, y de repente resulta que eres el titular, entonces, pues un papel que yo lo empecé a tomar sin darme cuenta, o sea, de repente nos fuimos de gira a Estados Unidos a jugar contra Corpus Christi, y yo no iba como titular, iba Marco Antonio Fariña. Y llegamos a Corpus Christi el día del partido. Él jugó un ratito el primer cuarto y lo sacaron y me metieron a mí. Y después de ahí, pues ya no le solté ya no solté el primer equipo. Ya fui titular desde ese año hasta que terminé mi carrera como jugador de fútbol americano. Y bueno, el hecho de que me haya nombrado el novato del año, pues sí fue muy significativo, sobre todo como que no te lo esperas, man. Pues yo llegué a jugar porque me gustaba mucho y porque quería mucho a los Pumas y porque estudiaba ahí, pero nunca te imaginas que el resultado de tu participación en ese año te diera un trofeo como ese. Y me acuerdo que me seleccionaron, estuve en la selección nacional ese año, jugamos contra Santa Bárbara y en el medio tiempo dieron, o sea, lo anunciaron por el micrófono del estadio, los nombramientos del jugador del año y del novato del año. Y todavía yo ni siquiera lo había oído porque estábamos en el vestidor, yo no lo oí, y llegó alguien a comentarlo ahí, ya sabes, pues todos te felicitan. Estaba yo jugando con gente muy, muy importante, man, sobre todo el Politécnico, como el Negro Bradley, Víctor Martínez, Ramón González, o sea, gente que la veías hacia arriba, cuates que pues, eran tus ídolos y de repente estás jugando contra ellos. Entonces sí fue un momento muy significativo para mí, sobre todo el hecho de haber ganado ese nombramiento, pues fue muy importante en mi carrera. Bien, coach, pues ya la última parte de estos años maravillosos, justamente, te lo tengo que decir así tal cual, los años de escuela son años maravillosos, de años de estudio y de escuela nace este proyecto de 4 vendehumos entrevistando a gente importante en el mundo de los deportes. Así es que quiero que me cuentes cómo fueron tus años de escuela en la carrera de arquitectura, que ya nos comentabas un poquito de que a eso te dedicas también, pero ¿cómo era Joaquín Castillo en la carrera? Pues mira, yo nunca fui un estudiante de excelencia, pero pues nunca reprobé ninguna materia. O sea, salí en mis 5 años y la mera verdad es que fue una época muy agradable, caray. Como jugador de fútbol americano y estudiante de arquitectura, una cosa que yo recuerdo con mucho cariño porque como que se conjuntan mucho las dos cosas. En aquellos años te decía yo que la gente te conocía, aunque todavía no estaba yo en Liga Mayor, jugaba yo en arquitectura, pero es impresionante cómo se amalgamaba el estudiantado con el equipo. Y los juegos de intermedia iban, ya te digo, con gente de la escuela, estudiantes, amigos míos. Entonces, era un ambiente muy padre en los juegos y en la carrera también. Y bueno, no fue fácil, mano. Ya cuando empecé a jugar en Liga Mayor, y todavía estaba yo estudiando, pues se me dieron cosas difíciles, anécdotas como, por ejemplo, yo tenía una clase nosotros terminamos de entrenar a las 5 y tenía yo una clase a las 5:30. Entonces, salí yo de bañarme, comía yo cualquier cosa, nos daban de comer ahí en oficinas técnicas, y me iba yo a mi clase, una clase de urbanismo, y me acuerdo que me apagaban la luz porque nos daban transparencias y yo me dormía. Y era una arquitecta y se daba cuenta que me dormía. Entonces me empezó a sentar al frente para que no me durmiera yo. Pero finalmente, sabes que en aquel entonces los profesores de arquitectura les gustaba mucho el fútbol. Para ellos éramos gente, pues que nos veían de verdad como chavos especiales. Y bueno, me ayudó mucho ella, sobre todo para que no volara yo ese año.
y chistoso porque pues el hecho de jugar te ayudaba hasta en ese aspecto. O sea, decía, oye, Joaquín, pero pues, ¿por qué te duermes? Le digo, ¿sabes qué? Es que vengo de entrenar, ¿cómo es posible? Y es que como que ellos de repente, sobre todo siendo mujeres, sí se les complicaba la idea de que jugaras y estudiaras. Pero bueno, yo le dije, oiga, pues yo no tengo ningún problema, yo pues no siempre me duermo, solamente cuando me apaga usted la luz y me pone transparencias. Pero bueno, es una anécdota que tengo y finalmente no reprobé esa materia, no la reprobé, pero sí era difícil. Son casos difíciles. Después, por ejemplo, llegaba yo a la escuela cada año y me presentaban mis materias. Entonces yo empezaba a buscar a ver cómo colocar mis materias para que tuviera yo la hora de entrenamiento. O sea, para mí lo más importante era el fútbol. Yo decía, de 2:30 a 5:30 es mi hora de entrenamiento y esa es sagrada. Y ahí empezaba yo a colocar mis materias y así fue, nunca tuve problema, mano, bendito sea Dios. Terminé mi escuela, luego tuve otra anécdota muy buena, tenía yo una clase de cálculo en la mañana, man, y era un ingeniero, a las 7 de la mañana cálculo, imagínate. Y entonces los exámenes los hacía oral. Entonces me acuerdo que me subió a mí al pizarrón, a ver, Castillo, resuélvame este problema. Lo empecé a resolver y me dice, a ver, Castillo, siéntese, estudie y mañana le voy a preguntar, porque si ahorita lo repruebo, mi esposa y mis hijos se van a pelear conmigo. Entonces estudie y mañana le pregunto, está bien, ingeniero. Y al otro día llegué y otra vez más, súbase al pizarrón. Me subí al pizarrón, resuélveme el problema, se lo resolví, me dijo, muy bien, ¿sabe qué? Ya no termine de hacer el problema. Nada más le voy a pedir que me dé 3 boletos para el juego de Chapingo y que ganen el juego. Muchas gracias, arquitecto, muchas gracias, Joaquín. Y ahí se acabó mi clase de cálculo. Entonces, anécdotas como esas teníamos muchas, man. O sea, no es que fuéramos muy consentidos, pero la verdad es que sí. Pues, pero es un poco lo que les contaba, ¿no? Que Michael Jordan tuvo la carrera de geografía en la Universidad de Carolina del Norte. Dudo mucho que sepa mucho sobre montañas y sobre, no sé, y sobre, sobre ríos. Entonces, pues digo, este tipo de cosas se da mucho, Joaquín, pero al final de cuentas son las anécdotas que Sí. uno se queda. Y sabes que además, mira, éramos amigos de todas las secretarias de la escuela, éramos amigos de todos los muchachos del servicio, la gente o sea, por ejemplo, los que nos daban las calificaciones, los que hacían. Entonces, yo no me formaba, yo no hacía colas para que me dieran mi calificación, a mí me metían por atrás y me daban mis calificaciones. Había una secretaria que era terrible, man, terrible. Todo el mundo le tenía miedo. Y yo me acuerdo que José Luis González, la Calaca, y yo éramos sus idolazos. Yo llegaba ahí, no, Joaquín. Bueno, lo único que me pedía es que le diera yo un boleto cada 8 días para los Juegos de Americano. Y siempre me fue muy bien con ella. Entonces, pues son las cosas que te deja este deporte y sobre todo el conocimiento que tenía todo el estudiantado de lo que era el fútbol americano en arquitectura y en la UNAM. Entonces, yo la mera verdad me divertí mucho, tuve una vida muy padre de estudiante y de jugador, y además terminé mi carrera en 5 años y bueno, la ejercí también durante muchos años. Oye, Joaquín, en secreto, ellos, Alejandro, Sebastián y Jesús, ya pasaron mi materia. Entonces, yo nunca hice eso, yo no era tan barco. Pero también ellos no eran jugadores de Pumas de la UNAM, ¿verdad? Así que bueno, algo que me parece muy curioso es que seas arquitecto y que tu apellido sea Castillo. Así que eso está sumamente interesante, Joaquín. Pero en el cuarto, ya entendieron mi chiste, ¿verdad? En el cuarto lo que vamos a hacer es pedirte lo que le pedimos a todos nuestros invitados. En Deportes a Todo Color, de verdad creemos que nosotros somos una forma diferente, ni mejor ni peor, pero diferente, de hablar sobre deportes y de preguntar y de hacer entrevistas sobre deportes. Pero también creemos que no somos perfectos, ni mucho menos. Y como podemos crecer es a través de la retroalimentación. Así que esto lo hacemos, lo grabamos y sale. Lo que nos quieras decir, ¿qué te pareció esta entrevista? Lo bueno, lo malo, lo que te gustó, lo que no te gustó.
es tu foro y sale tal cual. No, bueno, me pareció una entrevista padre, diferente. Lo único que no me gustó es que me hicieran ir a mis colegas, ir a mis colegas y escoger a los que pensaba yo que eran los buenos. Pero bueno, es otra forma de ver las entrevistas y me pareció una entrevista interesante, muy agradable, muy divertida. Y pues todo me gustó, la mera verdad no veo lo negativo de esto. ¿Qué otra cosa me pareció buena de tu entrevista? Pues como que es especial, es diferente. Me divertí, pues. Que es lo más padre, es lo más divertido, lo más padre, ¿no? Que era justo el asunto, pero lo que te quiero decir es que esta es tu casa, Joaquín. Deportes a todo color es tu casa. Cuando quieras, aquí estamos. Y bueno, queremos estar mucho más inmiscuidos en el fútbol americano. Hemos hablado con Marco Martos, hemos hablado con Carlos Rosado, que fueron jugadores que pasaron por campos de entrenamiento de la NFL. Y bueno, digo, está ahorita Isaac Alarcón con los Vaqueros de Dallas en una temporada caótica para Dallas, pero bueno. Qué lástima. Bueno, a lo mejor es bueno para él, ¿eh? Sí, a lo mejor porque, bueno, con tantas lesiones, él tiene que estar este año en equipo de práctica, pero sí, a ver qué pasa para el que sigue, ¿no? Y sí. bueno, pues agradecerte de verdad que sepas que esta es tu casa y que sea la primera de muchas, Joaquín, de verdad, estás de amigos. Oh, muchas gracias, Dan, es un placer. La mera verdad es que estuvo muy divertido. Y ojalá y ustedes también se hayan divertido, hayan disfrutado de estas anécdotas y de estas pues tantas situaciones que nos da este deporte a través de tantos años, tanto en la escuela como en el campo. Y bueno, qué padre que se lleva uno este tipo de satisfacciones, ¿no? Porque el fútbol, sobre todo a nivel colegial, lo único que te deja es eso, satisfacciones, amigos y a lo mejor un anillo. A verlo. A ver, se ve, porque no me lo puedo quitar, ya no me sale. ¿Sí se ve? Sí, se ve. Es una carita de un puma. Sí, se aprecia. Y bueno, y algunas situaciones de algunas, pues algunos trofeitos y diplomas que te dan, que eso yo, la mera vez, cada vez que me los dan, digo, esto los debería de compartir con todo mi equipo, porque cuando tienes una carrera tan exitosa como la tuvimos, sobre todo en aquellos años, los últimos años de los 60, sobre todo en 66, 67, exitosa para el equipo y exitosa para todos los que participamos en esos dos equipos, pues es padre, man. Entonces a mí sí me gusta mucho siempre platicar de que todo lo que me han dado, lo que he recibido por este deporte y por los años, pues se los debo a esos compañeros y esos grandes jugadores que tuve a mi lado y que todavía muchos de ellos los veo y nos vemos con mucho cariño. Eso es lo que te deja este deporte. Y bueno, además conocer gente como ustedes, ¿no? Comunicadores serios y les agradezco mucho la invitación y espero que las gentes a las que yo escogí y compré sean las mismas que ustedes comprarían. Sí, desde luego. Y para que veas que no es echarte la barba, está claro que es algo que yo los he dicho en las clases a Alejandro, a Sebastián y a Jesús. Y a nombre de ellos, e invitando a toda la gente a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, en Deportes a Todo Color. Pues esto ha sido todo y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, Alejandro, Joaquín, Sebastián, Jesús, todos. Muchas gracias. Fue un placer conocerlos. Gracias. Gracias, Joaquín. Un abrazo. Bye. Gracias, abrazo.